Perdón. Entonces, o sea, básicamente el pH es muy importante mantenerlo en un rango muy estrecho, ligeramente alcalino, como pueden ver, o sea, 7.4, porque si recuerdan, o sea, número uno, o sea, el pH o sea, puede desnaturalizar las proteínas, ¿no? Literal las puede, por así decirlo, despanzurrar. Interactúa con los enlaces de hidrógeno de la estructura terciaria de las proteínas y las puede deshacer y que dejen de tener su función. Entonces, por eso les puse este artículo, que no lo vamos a ver a detalle, pero cómo la acidosis puede afectar muchos canales iónicos y receptores en neuronas, ¿no? Y esto nos va a llevar a que en la acidosis, o sea, haya una menor excitabilidad neuronal, y en la alcalosis, al principio va a ocurrir lo opuesto, pero como dicen las abuelas, todo en extremo es malo. Entonces si te vas al extremo, también van a dejar de funcionar, o sea, también las desnaturaliza, ¿no? Los cambios en el pH. Entonces, eh, esto es muy importante porque de los principales síntomas y signos que van a encontrar en la exploración física de un paciente con un trastorno de equilibrio ácido-base es cambios neurológicos, ¿ok? Entonces, esto es muy importante, ¿no? En el estado de alerta principalmente. Y por otro lado, también algo que ocurre es lo que ya les había mencionado a nivel del riñón, pero Sandra ya les explicó a nivel celular, que generalmente los cambios en el pH se asocian a cambios en el potasio. ¿Y qué ocurría cuando había hiper o hipocalemia? ¿Se acuerdan? Alguien que me responda. O voy a empezar a escoger víctimas, ¿les parece? En una hipo era En una alcalosis, hipo ¿no? era alcalosis, ¿no? Pero, o sea, el potasio por sí mismo, si recuerdan, estás muy bien, pero el potasio también tiene efectos en la célula por la despolarización. O sea, si hay hipercalemia, las células van a estar ligeramente como más despolarizadas, y el opuesto pasa en la hipocalemia, ¿no? Entonces, esto nos puede llevar a arritmias, o sea, problemas del corazón, que es como de los primeros que son afectados por estos cambios en el potasio, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque esto va a explicar los efectos de la acidosis y la alcalosis que vamos a ver a continuación, ¿no? Eh, lo más, como les digo, característico son alteraciones en el estado de conciencia, ¿no? En la acidosis, si estamos hablando de que las neuronas van a estar menos excitables, va a haber como una pérdida del estado de conciencia, va a haber confusión, va a haber mareo, va a haber como desorientación. Eh, por otro lado, o sea, si es una acidosis metabólica, es mucho más característico que tengan esto, o sea, esto que es como la piel por la vasodilatación. O sea, ¿qué pasa si el pH, digamos así, despanzurra nuestra sinasa de la cadena ligeana de miocina, nuestra miocina, pues no se va a poder mantener el tono de los vasos y vamos a estar completamente vasodilatados. Estos pacientes van a estar como sonrojados, por así decirlo, van a tener la piel como roja, caliente, van a tener, les digo otra vez, cambios en el estado de conciencia. Por la hipercalemia puede haber cambios, también puede haber como arritmias. Va a haber la parte compensatoria que les había dicho de la acidosis metabólica, son la hiperventilación, y esto se va a ver como respiraciones de Kussmaul, y también se va a asociar a náusea, vómito y diarrea. Esto lo busqué y generalmente es porque se asocia a que algunos ácidos, como los cuerpos cetónicos, son directamente irritantes al tracto gastrointestinal, ¿no? En la acidosis respiratoria, pues no se va a ver esto tanto de la respiración, porque ahí está el problema, ¿no? En el pulmón. Entonces, se va a asociar más bien a hipoventilación e hipoxia. Esto nos va a llevar a, pues, otras manifestaciones que, aunque sí hay alteraciones en el estado de conciencia, va a haber otras como la mucosa no va a estar más bien pálida, cianótica, va a haber dolores de cabeza. También se va a asociar hipercalemia y arritmias, y ahorita vamos a hablar un poco más de las causas, ¿no? Y por otro lado, en las alcalosis también puede haber alteraciones en el estado de conciencia, pero generalmente, si ven aquí en estos dibujos, al principio nos dice cómo también van a estar irritables, ¿no? O sea, al principio van a estar como
como muy activos por esta hiperexcitabilidad que hay al inicio, pero después, conforme va aumentando el pH, pues van a tener pérdida de estado de alerta, ¿ok? También como se asocia a trastornos en el potasio, pues va a haber alteraciones, ¿cómo se llaman? En la conducción cardíaca. O sea, tanto la hipercalemia como la hipocalemia te pueden causar un buen de efectos en el corazón, ¿ok? No vamos a verlos todos porque es como, eso ya lo van a ver después en cardio, pero, o sea, eso es importante que sepan que tanto la hipo como la hipercalemia te pueden causar alteraciones del ritmo, ¿no? Puedes caer en taquicardia ventricular. Aquí en la alcalosis metabólica la respuesta compensatoria va a ser la hipoventilación y también van a haber muchas manifestaciones del sistema gastrointestinal como náusea, vómito y diarrea, ¿no? Otra cosa que se asocia es como a como digamos, por un lado, esta de cosquilleo en las extremidades y también, ¿cómo se llama? Como adormecimiento y también a apetania. O sea, obviamente ese sería el extremo, pero esta hiperexcitabilidad de las neuronas motoras puede ser superior o inferior. Pueden, o sea, las inferiores causar esta contracción muscular sostenida y llevar al paciente a estos como calambres y a estar en un estado como de contracción muscular que llega a la tetania, ¿ok? Y también esto explica por qué luego las personas que tienen ansiedad, que les dijo Sandra, que respiran muy, o sea, hiperventilan por la ansiedad, pueden tener una alcalosis respiratoria y sentir que se le duermen las manos o los pies, ¿no? Eso es como muy común que las personas con ansiedad te digan, como, ay, siento que se me duermen las manos, ¿no? Ahora, les voy a poner un pequeño como casito. Entonces vemos o sea, a un niño que llega a urgencias. Estos son sus valores. Vemos que tiene, o sea, que lo más importante ahorita es el valor de CO2, que quiero que lo analicen. O sea, está muy, muy, muy bajo. Y la glucosa en 543, ¿no? Además tiene el ácido láctico elevado y el calcio ionizado elevado, ¿no? Y vamos a ver. Ahí está. ¿Lo están viendo? This morning, I had a little trouble waking him up, and he was breathing Sí. like this, right? When was he diagnosed with Sí. diabetes? Entonces, alguien que me diga su impresión Okay, diagnóstica. 3 years old. Okay, so he's 5 now. Okay, and Quien quiera. this No is importa si se the equivocan. second time he Ujú. presented with ¿Sí? breathing like this, or is it respiraciones, you've never pues seen al it menos se before? ven Okay, respiraciones, this is the first time. pues al menos se ven muy All right, profundas. Ujú. ¿Y la frecuencia cómo thank you so está? much for letting us do this. No las 'Cause I conté. think Un momento. this is important for No, people no Bueno, las pero, o conté. sea, Un momento. ¿qué tan está who's respirando more tight rápido o lento, breathing por así decirlo? Sí se ve un Rápido. poco más rápido. someone in Sí with se ve un Rápido. poco Exacto. más rápido. Entonces, present. ¿qué? O sea, Thank o you sea, so ¿ustedes much. qué creen que sea? Una acidosis metabólica. Una acidosis. Igual Porque, puede ajá, ser digan. una cetoacidosis. Exacto, muy bien, me gusta. O sea, esta hiperventilación parecen las respiraciones de Kussmaul, que son una respuesta compensatoria a una acidosis metabólica que se podría explicar por esta megaglucosa que tiene. O sea, probablemente el niño es un paciente con diabetes tipo 1 y creo que eso la verdad sí está más complicado de verlo, pero si ven su cachetito, no sé si alcanzan a ver, ya está. Su cachetito izquierdo se ve como una bola, All right, well, thank ¿no? you so much for letting us do O this. sea, se ve como 'Cause súper I think this hinchado. is important for people to see what Eso, oye, Sí, Siri, sí se ve. Sí se ve. se alcanza a ver, ¿no? Entonces probablemente tiene un absceso y esa infección fue lo que precipitó digamos, como este episodio de acidosis, ¿no? Que llevó a cetoacidosis y a la respuesta compensatoria, que es una respiración, una hiperventilación o respiración de Kussmaul, ¿no? Y ahora ya, o sea, súper rápido y fácil, ¿no? Ya lo dominan, ya no, o sea, no nos vamos a tardar en esto. En las acidosis, quedamos que los hidrogeniones van a estar elevados y el pH disminuido, ¿ok? Y en las alcalosis, pues lo opuesto, ¿no? O sea, baja la concentración de hidrogeniones
y el pH va a estar elevado. Ahora, en una acidosis respiratoria, ¿cómo va a estar el CO2? Elevado. Aumentado. Aumentado. Y el bicarbonato, de forma compensatoria, Aumentado. aumentado, exacto. O sea, ahorita vamos a ver un poco más a detalle esto, pero digamos que el cuerpo está compensando con mecanismos de una alcalosis metabólica, ¿no? Más o menos. En la acidosis metabólica, ¿cómo va a estar el bicarbonato? Disminuido. Muy bien. ¿Y el PCO2? Disminuido. Muy bien. En una alcalosis respiratoria, ¿cómo va a estar el CO2? Disminuido. Disminuido. Y el bicarbonato de forma compensatoria, Disminuido. igual. Y aquí igual, ¿no? O sea, en una alcalosis metabólica, el bicarbonato va a estar elevado y el PCO2 igual, hacia como la misma dirección, ¿no? Va a estar elevado con mecanismos de una acidosis respiratoria. Entonces eso ya les quedó muy claro. Ahora quiero que me digan causas de una acidosis respiratoria, que quedamos que eran generalmente por hipoventilación o por algo que esté evitando un adecuado intercambio de gases. Puede ser EPOC. Exacto, ese es como el mejor ejemplo y el que más van a ver de acidosis respiratoria crónica, ¿no? O sea, EPOC. Hasta se les dice a estas personas, a los epocosos en términos coloquiales, retenedores crónicos de CO2, ¿no? Otra causa, Asma. asma, exacto. Cosas obstructivas, muy bien, ¿no? O sea, igual, si tienes un tapón de moco ahí, eso te puede, o sea, estás, no sé, en un ventilador y tienes un tapón de moco, pues también podrías presentar una acidosis. ¿Qué otra cosa? ¿Qué pasó? No se alcanzó a escuchar. Neumonía. Sí, una neumonía grave también puede interrumpir un adecuado intercambio de gases. Ok, va. Entonces vamos a ver. Sí, justo, ¿no? O sea, dijeron las causas principales que son las obstructivas, una neumonía, alguna otra enfermedad como, digamos, algo que esté, otra enfermedad, no sé, como alguna distrofia muscular que esté ahí afectando al diafragma, miastenia gravis o algo así, también te podría dar una acidosis respiratoria. Y los fármacos son muy importantes, ¿no? O sea, si llega alguien hipoventilando, recuerden que ¿quiénes pueden deprimir el sistema nervioso central? Las benzodiazepinas. Exacto, o sea, bueno, los centros de la respiración, ¿verdad? Eso me refería. Sí, o sea, las benzodiazepinas, ¿quién más actúa en GABA? El alcohol, ¿no? O sea, el alcohol te puede causar una depresión respiratoria que te lleve a una acidosis. Muy bien. La Entonces, ley de acción de masas. Ajá, ¿qué pasó? también aquí entran los anestésicos. Sí, muy bien. O sea, también los opioides, algunos otros anestésicos también causan depresión respiratoria. ¿Cómo va a estar la ley de acción de masas? ¿Qué va a estar pasando con el bicarbonato y los hidrogeniones? Cuando aumenta el CO2. A ver si quieren lo vuelvo a escribir para que se acuerde. CO2, agua, ¿sabes? Interconvertible, hidrogeniones, bicarbonato. ¿Ok? Si aumenta ¿qué va a pasar con estos? Aumentan. Aumentan, muy bien. La ley de la acción de masas del metro, ¿no? O sea, si llegan más personas, entran más al vagón. Entonces, esto, aquí lo que les quería, me acuerdo recalcar, déjenme borrarlo porque va a aparecer ahorita. Aumenta el bicarbonato y los hidrogeniones, y eso también es lo que nos explica por qué en las acidosis respiratorias agudas, cuando todavía el riñón no llega a compensar, o sea, el riñón que vemos que se tarda días, ajá, como 24 horas, más o menos. Entonces, eso es lo que explica por qué en las acidosis respiratorias agudas hay una elevación moderada del bicarbonato, ¿no? Porque por esta reacción de masa. Ahora, lo que les quería preguntar a ustedes es, ¿por qué este bicarbonato, o sea, que se está elevando, no puede actuar con este hidrogenión y cancelarlo? Y ya se acaba todo el problema. Está difícil la pregunta, ¿eh?
¿Alguien tiene alguna idea? Ok, tomar eso como uno. ¿Me escuchan? ¿Todavía? Sí, sí, Sí. Va, Sí, perfecto. Sí, doctor. Pues es Sí, doctor. justo gracias, por la explicación de la ley de acción de masas, porque aquí la reacción está tendiendo hacia la derecha. Entonces, ¿qué pasa? O sea, este bicarbonato no puede reaccionar con este hidrogenión porque entonces la reacción como que tendería hacia la izquierda, por así decirlo. O sea, solo puede reaccionar cuando se va a formar ácido carbónico, pero en este caso la reacción no está siendo favorecida, sino al contrario, está tendiendo hacia el otro lado. Y por eso este bicarbonato no puede neutralizar a este hidrogenión y ya se acabó la historia, ¿no? O sea, porque por la ley de acción de masas se está yendo hacia la derecha y se está formando más hidrogeniones, aunque también más bicarbonato, pero este no puede reaccionar con los hidrogeniones. ¿Sí? Más o menos. ¿Sí quedó Pero claro? entonces lo que se empieza a acumular es el bicarbonato. Se acumula hasta cierto punto el bicarbonato, sí. Poquito, pero sí. O sea, por eso te digo que suena ilógico, ¿no? Como, o sea, ¿por qué va a haber más bicarbonato? Ujú. Pero más bien, una crisis respiratoria crearía una alcalosis. Ajá, una alcalosis, pero metabólica, por así decirlo. O sea, no es que vaya a cambiar el pH hacia alcalosis, pero sí es cierto que los mecanismos del cuerpo son de alcalosis. O sea, sí es como tú lo estás pensando. O sea, sí va a seguir siendo una acidosis, ¿no? Porque está mucho más elevado el CO2, te lo voy a poner así, está mucho más elevado el CO2 que el bicarbonato. Pero sí es cierto que se está generando más bicarbonato. ¿Sí? Sí, sí. Va. Además, Entonces, uh-huh. ahí acuérdate de lo que dijo Andrea, el ejemplo del estadio de fútbol. O sea, al aumentar el CO2 aquí, está aumentando el hidrógeno y el bicarbonato. Sin embargo, el aumento del bicarbonato no cambia tanto el pH, pero el aumento de hidrogeniones sí. O sea, si ves como Gracias, Ana. la relación. ¿Okay? Uh-huh. Sí. ¿Alguna otra duda de eso? Va. Entonces sí. Pero sí, también eso es lo que explica por qué también se eleva el bicarbonato, digamos, en la acidosis aguda, ¿no? Cuando todavía el riñón no está reabsorbiendo. ¿Y cuáles son los mecanismos de compensación? Alguien que me diga de la acidosis respiratoria. O sea, ya a largo plazo. La renal. Sí, ¿y qué va a pasar? Reabsorbe el bicarbonato. Reabsorbe el bicarbonato y tira los hidrogeniones, ¿no? Vamos a ver. Excreta hidrogeniones y reabsorbe el bicarbonato. Va. Siguiente, acidosis metabólica. Alguien que me diga causas. Diabetes. Muy bien. ¿Y ese qué tipo de acidosis metabólica sería? O sea, la cetoacidosis diabética. Es que eso, a ver, vamos a hablarlo primero. Hay dos tipos, o sea, se pueden dividir las acidosis metabólicas en dos tipos. ¿Saben cuáles son? Y se dividen por una cosa que se calcula. Que empieza con anion, que acaba con GAP. con gap, ¿ok? Entonces hay de anion gap normal y de anion gap elevada, ¿no? ¿Alguien me recuerda cómo se calcula el anion gap? ¿No se acuerdan? Es sodio menos producto de más bicarbonato.
Sí, cloruro más bicarbonato. ¿Ok? Y esto, o sea, sí se lo tienen que aprender sí o sí para siempre y por siempre, porque de verdad todas las acidosis metabólicas les tienen que, se ve muy fea mi letra, por eso lo borré. O sea, todas las acidosis metabólicas tienen que calcularle el anion gap, ¿no? Y es muy fácil recordarlos si lo piensan, que el anion gap en lo que se basa es en el principio de electroneutralidad, ¿no? ¿Esto qué se refiere? A que los cationes en el plasma tienen que ser neutralizados por aniones. ¿Cuál es el principal cation del plasma? El sodio. ¿Cuáles son los principales aniones del plasma? El cloruro y el bicarbonato. Por eso restamos el sodio al sodio, el cloruro y el bicarbonato sumados, y eso es lo que nos va a dar un valor. ¿Cuál es el normal? ¿Se acuerdan? Es de 8,17. Sí, muy bien. 12 más menos 4, ¿no? Milimol por litro. Es que no me caben las unidades. O 1000 equivalentes por litro, ¿no? Acuérdense que si la valencia es de 1, lo molar, y bueno, eso ya es muy bioquímico. Lo molar y las equivalencias son iguales, ¿no? Entonces, ahora, esto, o sea, ¿de qué nos habla que haya un anion gap elevado? Y piénselo como una resta así simple y sencilla, ¿no? O sea, un anion gap hipotéticamente, ¿no? Es como 10 y la suma del cloruro y el bicarbonato hipotéticamente son 4 y 4, sería 10 menos 8, 2, ¿no? Y este sería nuestro valor de referencia de nuestra anion gap hipotética, ¿no? ¿Qué significa? O sea, ¿qué pasaría si en lugar de restarle 8, le resto 6? Nos va a dar un valor mayor, ¿no? Entonces, a eso es a lo que se refiere un anion gap elevado. A que básicamente lo que va a pasar es que, o sea, le vamos a estar restando menos, ¿no? A este valor le vamos a estar restando menos cantidad y por eso va a estar elevada el anion gap. ¿Sí me entendieron? Sí, Sí, sí. sí. Va. Entonces, ¿de qué nos está hablando un anion gap elevado? Que el bicarbonato es el único que está bajando, ¿ok? Y que por eso el anion gap es elevado. ¿Y esto por qué? Porque este bicarbonato está reaccionando con hidrógenos que está soltando alguna otra cosa. O sea, lactato, cuerpos cetónicos, algún otro ácido está soltando hidrogeniones y este bicarbonato los está neutralizando y por eso se está cancelando y está bajando su concentración. Y por eso el anion gap va a estar elevado. Ahora, hay acidosis que tienen un anion gap normal. ¿Eso de qué nos está hablando? Principalmente de que sí, o sea, sí se está perdiendo bicarbonato, pero que también, o sea, estamos perdiendo otros cationes y otros aniones, ¿sí? O sea, también se está perdiendo sodio y en realidad el cloruro está aumentando, entre comillas. ¿Esto por qué? Porque si recuerdan, vimos, o sea, en los eritrocitos, en el riñón, también pasa en el intestino, que hay muchos transportadores que al, digamos, como sacar bicarbonato, meten cloruro, ¿no? Que hay como un antiporte entre estos dos, ¿no? Que tienen una sola carga negativa, ¿sí? Entonces, por eso, en estos procesos de anion gap normal, estás perdiendo líquido, estás perdiendo bicarbonato, pero compensatoriamente se está reabsorbiendo más cloruro, ya sea a nivel renal o puede ser en el intestino, o sea, a nivel intestinal, ¿ok? Y esto, por eso se les llama acidosis de anion gap normal o acidosis hiperclorémica, ¿ok? Yo sé que esto ya está como complicado y está cada vez más complicado, ¿no? Pero lo que quiero que entiendan es que en un anion gap elevado hay otro ácido que está bajando el bicarbonato y punto. En cambio, en un anion gap normal se está perdiendo, digamos, como agua con iones. Entonces, ¿qué puede ser? Una diarrea, puede ser un problema, o sea, una insuficiencia renal, pero, o sea, digamos como incipiente. Porque ya en la crónica, o sea, en las enfermedades renal crónicas se van a acumular también otros ácidos. No, o sea, que no tienen este principio, ¿no? Entonces, o sea, la diarrea es como el ejemplo perfecto. Ahí estás perdiendo agua, estás perdiendo sodio,
estás perdiendo potasio, estás perdiendo cloruro, estás perdiendo bicarbonato, pero el cloruro, ¿por qué va a aumentar? Porque se está intercambiando por bicarbonato para mantener la electroneutralidad y esto nos da un anion gap normal. ¿A todos les quedó claro eso? Sí, doctora. Sí, doctora. Va. Entonces ahora sí díganme, causas de acidosis metabólica con anion gap elevado. Ya habían dicho varias. Pues diarrea principalmente. No, pero ese era del normal. Este sí es diarrea. Ay, perdón. Sí. ¿Podría ser intoxicanol? El metanol. ¿El qué? Algo dijeron, pero no alcancé a escuchar. Podría ser por el ácido. Ujú. O sea, generalmente como lo recordamos es por esta mnemotecnia, ¿no? O sea, por el Mod Piles Cat. Está raro, ¿no? Pero, o sea, es metanol, uremia, la acidosis diabética, paraldehído, algunos fármacos como la isoniazida, acidosis láctica, etanol, etilenglicol, los salicilatos, el monóxido de carbono, aminoglucósidos y teofilino, ¿no? Ahora, ¿cuáles son, o sea, si no se quieren aprender todo esto, cuáles son los más comunes, así, los que se tienen que saber, los cuerpos cetónicos y el lactato? ¿Ok? Esos dos pueden causar anion gap elevado. Anion gap normal, ya lo habían dicho muy bien, diarrea. ¿Sí? Y otra cosa que puede causar acidosis con anion gap normal es ¿cómo se llama? La acidosis dilucional. No nos vamos a meter mucho en esto porque de verdad es un rollo, pero cuando le pasas muy rápido a un paciente solución salina, puede diluir el bicarbonato y generar una acidosis de anion gap normal. Acidosis hiperclorémica. ¿Ok? Entonces, por la ley de acción de masas, ¿cómo va a estar el CO2? Que me conteste. Disminuido, exacto. Entonces, no, aumentado, sí. Vamos a volverlo a escribir para que no nos confundamos. O sea, si recuerdan, está más fácil verlo como una división, ¿no? Quedamos que la constante equilibrio teníamos los hidrogeniones, el bicarbonato, y por así decirlo, agua y CO2, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros aumentamos mucho los hidrogeniones? ¿Qué va a pasar? Primero tenemos que disminuir el bicarbonato para cancelar uno de nuestras flechitas, por así decirlo, y tiene que aumentar la concentración de CO2 para compensar, digamos, la parte de abajo de la división, ¿ok? Y, ¿sabes? O sea, entiendo porque es muy confuso, porque si recuerdan cuando, llenamos nuestra tablita, ya se borró. Bueno, habíamos dicho que una acidosis metabólica se compensa con mecanismos de alcalosis respiratoria y por eso diríamos que el CO2 está disminuido, ¿no? ¿Qué ocurre? Aquí aplica lo que les había dicho de que en la ley de acción de masas, para interpretarla, es importante recordar que los mecanismos de compensación pulmonar son casi inmediatos. Entonces, esto no lo vamos a ver. Al contrario, lo que nosotros vamos a ver es que el CO2 está bajo, porque hay un mecanismo de hiperventilación. Pero por la puritita ley de acción de masas, el CO2 va a estar elevado. ¿Sí? ¿Eso quedó claro? Sí. Va. Sí está confuso. O sea, yo estoy como súper de acuerdo con ustedes. Pero el CO2 en realidad se eleva por la ley de acción de masas, pero como se activa la ventilación, o sea, luego, se expira. ¿Ah? Ahora, los mecanismos de compensación, ¿cuáles serían de una acidosis metabólica? Que no sea de causa renal. Hiperventilación. Número 1, la hiperventilación. Y número 2, ¿quién va a actuar días después? El riñón, ¿no? ¿Y qué va a hacer?
respirar hidrogeniones y reabsorber bicarbonato, ¿no? Les digo, siempre que la causa no sea renal, o sea, si la acidosis está ocurriendo, una acidosis tubular mal, pues el riñón no va a estar como muy bien para hacer esto, ¿no? Pero la compensación respiratoria siempre va a estar. Ok, siguiente, alcalosis respiratoria. Causas, díganme causas. Hiperventilación. Hiperventilación, muy bien, esa es como la principal y puede ser causada por, quedamos, el típico ejemplo, una persona que tiene ansiedad y le da un ataque de pánico y está hiperventilando, ¿no? Eso por un lado, y que ya sabemos que le dan su bolsita, ¿no? Para que vuelva a inhalar el CO2. ¿Y qué otra cosa puede ocurrir? Pues, o sea, ¿quién más puede causar una alcalosis respiratoria? Pues nosotros y ustedes, cuando, o sea, bueno, todos nosotros, cuando no sabemos moverle al ventilador de los pacientes y le picamos así como max, como si fuera el volumen de la tele, pues cómo va a estar el pobre paciente. O sea, en un respirador y le ponen así turbo, velocidad turbo, pues hiperventilándose, ¿no? Entonces también puede ser, digamos, por así decirlo, como yatrógeno, ¿no? La ley de acción de masas, las respiratorias son las sencillas. ¿Qué va a pasar? Pues si disminuye el CO2, van a disminuir los hidrogeniones y el bicarbonato, ¿no? ¿Y cómo va a estar la compensación? O sea, ¿quién va a actuar de forma compensatoria? El riñón. Exacto. ¿Y qué va a hacer? O sea, ¿qué voy a intentar hacer? Excretar bicarbonato. Aumentar la Exacto. acción de bicarbonato. Ay, es que se corta. No, pero sí creo que sí lo dijeron bien. O sea, justo va a intentar sacar el bicarbonato y va a reabsorber los hidrógenos, ¿no? Principalmente. Y pues sí, o sea, eso es lo más importante, ¿no? Y de la alcalosis metabólica. O sea, ¿qué puede causar una alcalosis metabólica? La verdad no hay tantas causas. No sé si es el vómito. Sí, muy bien, el vómito. Pero un vómito así, de verdad, así, duro, ¿no? ¿Y qué otra cosa? Puede ser una Que los intoxicación hacen, por bicarbonato. exacto, o sea, tomarte el bicarbonato, ¿no? Entran todo esto de que en fisio nos hacen tomar bicarbonato, en bioquímica los hicieron tomar bicarbonato, o sea, y hay personas que toman bicarbonato porque creen que es como bueno, no sé la verdad cuál es el fundamento, pero son todo esto de las dietas alcalinas y así. Y pues sí, o sea, exacto, si tomas muchas bases, pues también puede dar una alcalosis metabólica, ¿no? Principalmente esas dos. La ley de acción de masas, esta es la difícil, o sea, de las difíciles. Entonces, ¿qué va a ocurrir con el CO2? Vamos a dibujarlo si quieren. A ver, entonces. Disminuye o sea, este va a aumentar, ¿no? Estos van a disminuir mucho. ¿Qué va a ocurrir con el CO2? Qué fea letra, no. Aumenta. Yes. No, espera, a ver. O sea, primero vamos a pensar en una alcalosis metabólica, quedamos que, o sea, lo que está ocurriendo, digámoslo así, es que hay mucho bicarbonato, ¿no? Entonces, ¿con qué, o sea, hacia dónde va a tender la reacción? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Cocina ahí. La derecha. Exacto. Muy bien.
Entonces va a estar tendiendo hacia la derecha porque digamos que de este lado están bajando, ¿no? O sea, los hidrogeniones. Entonces la reacción va a tender, por así decirlo, a la derecha. ¿Y qué va a estar pasando con el CO2? Si se está yendo para acá. Disminuye. Exacto, disminuyendo. Y, o sea, ¿por qué nosotros vemos en nuestra tablita que aumenta? Por la compensación respiratoria. Exacto, muy bien. Sí, o sea, ojalá eso sí les haya quedado claro, porque eso es muy importante, ¿ok? Justo, o sea, como lo dijeron, sí está disminuyendo, pero como hay una compensación respiratoria casi de forma inmediata que nos lleva a la hipoventilación, se va a empezar a acumular y por eso vamos a ver que sube, ¿sí? ¿Todos claros hasta ahí? O sea, básicamente, o sea, como tal vez se pueden acordar mejor, es que en las alcalosis el CO2 en realidad va al opuesto a lo que dictaría la lógica por la compensación, ¿ok? Así se pueden acordar un poco más, o sea, yo espero que suba y por eso voy a ver que va a bajar por la ley de acción de masas, ¿ok? Va, espero que les haya quedado claro. Ahora, la compensación de la alcalosis va a ser respiratoria con hipoventilación, pero que va, o sea, nunca menor, cuando la PO2 baje de 60, pues, o sea, eso ya lo va a detectar los quimioreceptores periféricos y van a activar la ventilación, o sea, no van a dejar que te mueras, ¿no? Por así decirlo. Y de forma renal, pues también el bicarbonato que se filtre no se va a reabsorber y se va a secretar en la nefrona distal para eliminar la mayor cantidad de bases, ¿no? De bicarbonato. Ahora sí, venga, ya, o sea, ya viene lo bueno. Estas son las fórmulas para la compensación. No pretendo que se las aprendan, o sea, supongo que gente sí se las aprende. Lo que quiero es que vean estas cosas que se pueden inferir de todo lo que acabamos de ver. O sea, número uno, aquí la fórmula de Winter es la que más se usa para calcular la compensación de una acidosis metabólica, pero generalmente lo que se habla es que va a haber, o sea, aproximadamente 1.6 milímetros de mercurio, o sea, van a disminuir de la PCO2 por cada miliequivalente por litro de bicarbonato que descienda, ¿no? O sea, yo sé que esto es como mucho, pero nada más es para que vean algo. O sea, aquí lo que les quiero enseñar es que las acidosis y las alcalosis metabólicas se compensan de forma respiratoria, o sea, elevando, disminuyendo la PCO2, y que es, o sea, el cuerpo es más eficiente compensando una acidosis metabólica, porque aquí, ¿qué vas a hacer? Hiperventilar. Y eso, o sea, sí está cansado, pero no, o sea, no te pone como en gran riesgo de alguna otra cosa. Y para una alcalosis metabólica no va a ser tan eficiente, o sea, va a aumentar menos la PCO2 que lo que disminuye en una acidosis, porque ¿cuál era el riesgo de hipoventilar? Repítanmelo. Hipoxia. Exacto, muy bien. Ahora, por ese lado, la compensación siempre va a ser casi inmediata, ¿no? Y por eso la ley de acción de masas aquí no impacta tanto. Ahora, ¿qué va a pasar en las respiratorias? Siempre va a haber una compensación aguda y esta está dada por la ley de acción de masas, ¿no? Las dos agudas, ¿no? Y, o sea, esto es lo que hace que haya como un incremento de 1 miliequivalente por litro de bicarbonato cada vez que aumentan 10 milímetros de mercurio de la PCO2. Sin embargo, o sea, hipotéticamente, yo tengo, ¿qué quieren? O sea, 44, ¿no? O sea, así rayando de PCO2. De repente tengo una acidosis respiratoria, o sea, me da un ataque de asma, me sube a 50. ¿Cuánto va a aumentar el bicarbonato? Aumenté 10 milímetros. Aumenté 10 milímetros de la PCO2 de mercurio. ¿Cuánto va a aumentar mi bicarbonato? 1 miliequivalente. 1 miliequivalente. Y si yo tenía antes 23, ¿cuánto va a tener? 24. ¿Y se va a salir del rango? No. ¿Y se van a dar cuenta? No.
¿ok? Entonces eso es lo importante de las agudas, ¿no? Que a veces como que no puede ser muy evidente que el bicarbonato esté variando de su rango normal, porque sube o baja muy poquito, ¿va? Eso quiero que por un lado les quede claro, que la compensación aguda es dada por la ley de acción de masas, que ya se saben perfecto, y que la crónica, que ya es por el riñón, ahí ya vamos a ver una compensación mucho más efectiva, ¿no? O sea, aquí ya sube 3.5 y aquí baja 5, ¿ok? Pero básicamente esto se calcula, ¿no? O sea, no quiero que se lo aprendan ahorita, la verdad no vale la pena. Y ahora sí, ya, vamos a ver los casos. ¿Alguien lo quiere leer? ¿Alguien? Yo, doctora. ¿Quién? Yo, ¿Sí? doctora. A ver, vas. Se trata de una mujer de 35 años con SIDA que acudió a urgencias con 9 grados de fiebre y 3 meses de evolución de diarrea. Al examen físico, la paciente es una mujer delgada, signos vitales, tensión arterial supina 160 y latidos por minuto 100 y TEA de pie 80-40, 125 latidos por minuto, 18 respiraciones por minuto y estaba afebril. Abdomen mínimamente sensible a la peristalsis aumentada. Va. Perfecto. Entonces, aquí lo que tienen es una mujer que lleva 3 meses con diarrea, tiene VIH, o sea, y síndrome de inmunodeficiencia humana adquirida. Entonces, esto está llevando a que bajen sus linfocitos TSD4 y tiene algún pues patógeno, digámosle, lo más común puede ser un parásito, algo que le está causando una diarrea así de 3 meses de evolución, o sea, crónica. Entonces, lo que estamos viendo es una mujer que acostada tiene una TA y latidos por minuto pues aceptables, pero se para y vean esa TA, o sea, y cómo le late el corazón de rápido compensando, ¿no? O sea, como para que circule la poca sangre que queda, por así decirlo. Entonces, o sea, es una persona que, o sea, ¿de qué nos hablaría esto? De que alguien que se para, se le baja la TA y le aumenta la frecuencia cardíaca. Hipovolemia. Exacto, muy bien. O sea, probablemente pues, está deshidratada, ¿no? O sea, no nos dan más datos como de mucosa oral de así, pero pues, suena, ¿no? Ahora, vamos a ver los valores, ¿no? El sodio está un leve bajito, el potasio, pues ahí va, o sea, 3.4 está bajo, el cloro, o sea, el cloruro está elevado, eso es como lo que ya no, el CO2 está bajo, el BUN está elevado, pero bueno, ahorita no nos vamos a meter con eso, pero suena por la relación BUN-creatinina, que es una causa de antes del riñón, o sea, deshidratación. Y la glucosa, pues ahí va, ¿no? O sea, está un poquito elevada. ¿Qué tiene, o sea, ustedes qué interpretarían de esa gasometría? A ver, esperen. Voy a empezar a escoger gente. José Maldonado López, ¿andas por ahí? Sí, ando por aquí, doctor. Ah, va. Entonces, ¿qué, o sea, esta gasometría, cómo ves el pH? Pues está bien, está dentro de lo normal, ¿no? Hacia el límite inferior parecería, ¿no? ¿Y la PCO2? Una PCO2. Pues Lo normal sería está 45, 45, está baja, ¿no? Y o sea, la oxigenación está bien y el bicarbonato, ¿cómo lo ves? Pues está bajo. Exacto. Entonces, ¿qué sospechas? Es un pH más o menos bajo, o sea, la rayita parece como acidosis, para si ella tiende, y el bicarbonato está bajo y la PCO2 está baja.
Entonces, ¿qué es? Respiratoria, metabólica, A o B. Y ve el cuadro clínico. Tiene diarrea. Pues es metabólica, ¿no? Exacto, metabólica. Y el anion gas, bueno, ahorita, ¿no? ¿Qué está causando el trastorno ácido-base? Pues más probablemente la diarrea, ¿no? Y, o sea, pérdida de agua y bicarbonato. Eso. ¿Qué hallazgos físicos esperarían ver en la alteración ácido-base? En una acidosis metabólica. Hiperventilación. Muy bien. Aumenta la ventilación y la respiración de Kussmaul. Ahora, quiero que calculen la brecha aniónica y ver si es normal o no. Creo que estaba. Está, ¿qué? ¿Baja? O sea, ¿cuánto te dio? 10. 10, exacto. Y lo normal es de 8 a 16, entonces está normal, ¿no? Y el cloro está alto, como habíamos dicho. Entonces, ¿qué tipo de acidosis es? Una acidosis metabólica de anion gap normal o acidosis metabólica hiperclorémica. ¿Sí? A todos les quedó claro eso. De verdad, esto es lo que más me importa porque esto sí lo van a ver. ¿Seguros? Sí, doctora. Va. Ahora, ya vimos que está normal. ¿Qué está ocurriendo? Pues lo que ocurre es que hay un intercambio de bicarbonato por cloruro, o sea, se está perdiendo estos electrolitos y el agua por la diarrea, pero hay un intercambio de bicarbonato con cloruro para mantener la electroneutralidad y esto está aumentando el cloruro y manteniendo el anion gap normal, ¿va? Ahora quiero que intenten calcular, o sea, la respuesta compensatoria, ¿no? O sea, aquí está la fórmula de Winter. Esta les digo, no se la tienen que aprender, pero ¿quieren que les diga los valores para que lo vayan haciendo? Sí. Va. El bicarbonato está en, espérenme que ya me perdí, en 14. ¿Ya? El, ay, creo que sí lo tengo. Sí. ¿Cuánto les dio? Listo. 1.5 por 14 más 8. 29. Ok, y es más menos 2, entonces va de 27 a 31. Y la paciente tiene 27. Entonces, ¿cómo está su compensación? Está bien. Está súper bien, ¿no? Y eso también es lo que nos explica por qué el pH está en valores normales. O sea, sí, o sea, la compensación está bien, el pH se está manteniendo en el rango, pero nunca, o sea, el cuerpo no sobrecompensa. O sea, nunca van a ver que el pH se vaya para el otro extremo, ¿no? Entonces, por eso se está manteniendo el pH en valores normales, ¿no? Entonces ya, sí se está compensando. Va. Ahora vamos a ver el caso 2, ¿no? Esperen, ¿alguien lo quiere leer? Es que sabes que Andrea, cuando lo leemos, se escucha el eco. Ah, ok. No, entonces sí lo leo yo. Va, es un hombre de 55 con antecedentes de diabetes de larga evolución.
no ha acudido a revisión recientemente. O sea, su esposa ha visto que cada vez está más aletargado y fatigado y es un paciente obeso, ¿no? Su TEA está elevada y su pulso es de 76, eso es lo normal, y la respiración es pues 20 y estaba afebril. Entonces, o sea, ¿qué valor ven raro en los laboratorios? El pH es bajo, el pH es bajo. Ok, muy bien. ¿Qué otra cosa? Pues la El glucosa, bicarbonato está bajo. El bicarbonato. Ajá. Ah, exacto, y la glucosa, ¿no? Que habían dicho, o sea, está súper elevada la glucosa, la creatinina está pues, en el rango superior, el boom está elevado, bueno, no, está ahí en la raya, ¿no? Pero lo que más nos importa es o sea, hay parece acidemia y con el bicarbonato bajo y la PCO2 baja, ¿no? ¿Y ustedes cómo lo explicarían? ¿Quieren que escoja a alguien más? Otra víctima. A ver. Carla Paola, ¿andas por ahí? Sí, aquí estoy. Va, perfecto. Tú, o sea, ¿cómo explicarías estos valores? Con el cuadro clínico y con todo lo que te da. Pues es una acidosis. ¿De qué tipo? Pues diría que metabólica. Y o sea, ok, muy bien. Así es metabólica. Ahí nos vamos a quedar. Ahora, alguien más calcule la brecha anímica. Según Creo yo que es 27. ¿Qué pasó? Creo que es 27. Ok. Entonces es 27. Este anion gap está elevado. ¿Y por qué lo explicarían ustedes? Ay, es que no sé si pero no sé, Díganlo, no importa. O sea, no importa si se equivocan. no sé si es culpa de los grupos que está bajando el bicarbonato. Podría ser, o sea, esa es como una buena conclusión, la verdad. O sea, si es un hombre de 55 años con diabetes de larga evolución, ahí me van a decir, bueno, no sé si ustedes me vayan a repelar, pero hay un montón de gente que dice como, no, es que la cetoacidosis es más común en los tipo 1, ¿no? O sea, sí digamos que es más característica la cetoacidosis en los pacientes con diabetes mellitus tipo 1, pero que hay más diabéticos tipo 1, tipo 2. Y las personas que tienen diabetes tipo 2, claro que pueden hacer cetoacidosis, aunque es más común o sea, ¿cómo se llama esto? El coma hiperosmolar hiperglucémico, pueden generar acidosis, más si hay un estímulo agudo con una infección y más cuando, o sea, este paciente tiene una diabetes de larga evolución, no sabemos cómo lo están tratando, no sabemos qué toma, no sabemos si se lo toma. ¿Y qué pasa con la diabetes a largo plazo? Se te acaba el páncreas. O sea, tu pobre páncreas, o sea, tienes diabetes. Tu pobre páncreas está trabajando así como contra tanta glucosa y pues se cansa y se muere. Eventualmente se te acaba la reserva pancreática y te vuelves como un diabético tipo 1. Entonces, sí, o sea, sí puede ser, es una buena conclusión esto de, a ver, si lleva tanto tiempo con la diabetes, no sabemos qué se está tomando, probablemente algo pasó que no nos están diciendo, algo pudo haber desencadenado una cetoacidosis diabética, ¿no? Entonces, sí puede estarlo explicando los cuerpos cetónicos y hasta cierto punto el lactato, ¿no? Que se da con la respiración anaerobia, que ya saben. Ahora, intenten calcular el esfuerzo compensatorio. Igual les digo el valor, es la misma fórmula de Winter y la PCO2 está creo que en 10. Déjenme regresar. Sí, no, la PCO2 está en creo que 22.
Sería 23, no. 23. Y le dimos el valor, ¿verdad? ¿Quién Sí, es de bicarbonato? bicarbonato es 10. El bicarbonato es 10, exacto. Entonces, Sería 21, 25. Exacto. Muy bien, 21 a 25. Ya ves, ya lo dominas más que yo. Entonces, justo la PC2 iría de 21 a 25. La paciente tiene 22, entonces está bien, ¿no? O sea, está bien compensada. Ahora les voy a poner otro ejemplo que es, ¿qué pasaría si la PCO2 fuera de 40? Ahí lo que podríamos inferir es que no está compensando adecuadamente y que hay una acidosis respiratoria aunada. O sea, sería un paciente que tiene otra cosa, tiene POC, tiene asma, tiene otra cosa y no está compensando adecuadamente, ¿no? Y esto se llamaría un trastorno mixto, que no nos vamos a meter porque son cosas bien complicadas, ¿no? Ahora, el último caso. Creo que sí es el último. Es una mujer de 28 años que consulta por debilidad muscular y fatiga. Ha perdido 13 kilos desde su última visita al consultorio hace un año. No tiene otras quejas, consume multivitamínicos y al examen físico se ve caquética, parece fatigada, la TEA está normal, el corazón late normal, respiraciones normales y está afebril, ¿no? Tiene una faringe eritematosa con excoriaciones y en las manos se observan de igual forma estas excoriaciones eritematosas, ¿no? Ahora, vamos a ver que tiene el potasio bajito, el sodio bajito, el potasio muy bajo, el cloruro está muy bajo, el CO2 total no nos importa, y pues, o sea, básicamente es lo que tiene alterado, y a ver, alguien que me quiera dar una impresión diagnóstica. Quien quiera, no los escojo. Está bien, va a ser víctima. Ay, se me desapareció. Mariana, ¿andas por ahí? Sí, doctora. Va, perfecto. Entonces, ¿tú qué opinas? O sea, es una paciente, tiene sodio, potasio y cloro bajitos. El pH, ¿cómo está? ¿Cómo lo ves? Está alto. Entonces, una alcalosis. ¿Y a costa de qué? Ajá. ¿De qué tipo? ¿Respiratoria o metabólica? Metabólica. Metabólica, exacto, porque el bicarbonato está alto y la PCO2 están altas, ¿no? Entonces la PCO2 parece estar ahí compensando. Entonces una alcalosis metabólica, ¿y tú por qué crees que sea? Este caso sí está más Doctor House. Espere, estoy viendo. Si tiene el sodio, el potasio y el cloro bajitos, pero ves que es una persona que le preocupa, digamos, como su físico, porque toma muchos multivitamínicos y le ves unas lesiones en la faringe y en las manos. Mujer, joven. ¿Era porque vomita? Muy bien, exacto. Y obviamente, o sea, yo sé que en el típico caso de la facultad les van a poner como aspirante a modelo que quiere estar delgada, pero muchas personas no lo dicen, ¿no? Entonces, esto es como un dato, o sea, que pueden tener los pacientes que tienen trastornos de la alimentación, en este caso bulimia, que van a tener, o sea, de manera aguda, pues lesiones en las manos que quedan con los dientes, porque se meten la mano y se lastiman, ¿no? Y otra cosa importante, pues si es una mujer joven y ya se está en más riesgo, y de manera crónica pueden presentar otras cosas las pacientes con bulimia, que pueden ser, o sea, como erosiones en los dientes, hipertrofia de las glándulas salivales, o sea, eso ya como que sería otra cosa. Y tiene una alcalosis metabólica que parece que está haciendo por vomitar, ¿no? Y ahora, déjenme elegir otra víctima. A ver, César, ¿andas por ahí? Sí. Manifiéstate, César. O sea, ¿tú cómo explicas el sodio, el potasio y el cloro bajitos? El sodio no está tan mal, la verdad, entonces no. El potasio y el cloro.
¿Sabes qué tiene, o sea, qué tiene el vómito? Además de comida, o sea, ¿qué produce las células del estómago? Pues me imagino que posiblemente por ahí Bonitos de potasio, de potasio. Pero el vómito, o sea, el vómito tiene potasio. No, not really, pero el potasio más bien lo explicaremos por otra cosa que les dije hace mucho tiempo antes. Y que les dijo Sandra, una voice note. Que acuérdense que muchas veces los trastornos ácido-base se acompañan de alteraciones en el potasio, ¿no? Entonces aquí estábamos hablando de una alcalosis que probablemente nos está ayudando a explicar la hipocalemia, pero el cloruro está bajando porque si recuerdan, ¿qué hay en el estómago? ¿Ácido de qué tipo? Clorhídrico. Entonces está perdiendo también iones cloruro por estar vomitando, ¿ok? Entonces ya vimos, ¿no? O sea, el vómito por un probable trastorno en la alimentación, ¿no? ¿Cómo compensa esta paciente? O sea, ¿de qué mecanismo, por así decirlo? ¿Alguien que me recuerde? Hipoventilación. Hipoventilación y a nivel renal. Excreta bicarbonato. Muy bien, ya son expertos en esto. Ajá, y reabsorbe hidrogeniones en la nefrona distal, ¿no? Y ahora hay que calcular el esfuerzo compensatorio, ¿no? Vamos a ver que vamos a usar la fórmula de alcalosis metabólica y déjenme buscar los valores para... Creo que era de 60 a 64. El bicarbonato era de 36. Ah, perfecto. Entonces, o sea, más o menos cuánto está variando el bicarbonato de su valor normal. Normal es como 25, ¿no? Aprox. Entonces, como 10 milimol. Entonces, vamos aquí, ¿no? Está más o menos 10 milimol por encima, ¿no? Y o sea, ¿cuánto se está elevando la PCO2? O sea, 0.6 por 10 serían 6, ¿no? Entonces tendría que estar elevada 6 por el normal, que el normal quedamos que es 40, ¿no? ¿Sí me entendieron eso? ¿O lo dije muy rápido? Tal vez. Sí, o sea, vemos que justamente me acaban de decir, ¿no? El bicarbonato está en 36, ¿no? Y o sea, mire, equivalente es por litro, milimol por litro, no importa. Y la PCO2 está, bueno, tenemos que calcularla, ¿no? Normalmente el bicarbonato está en 25, entonces vamos a hacer que aprox subió unos 10 mil equivalentes, ¿no? Y aquí vemos que en una alcalosis metabólica, por cada mil equivalente que suba, sube 0.6 la PCO2. Entonces es una regla de 3. Si por cada mil equivalente sube 0.6, por 10 mil equivalentes, ¿cuánto va a subir? 6. 6, exacto. Entonces, si la PCO2 normal es 40, entonces vamos a esperar que aproximadamente esté en 46 milímetros de mercurio. Esa sería la esperada, ¿no? Y efectivamente, ¿no? 46. ¿Y cuánto tiene la paciente? 48. Entonces está bien, ¿no? O sea, sí está aprox lo que esperábamos. Entonces está bien compensado este trastorno, ¿no? Y bueno, ya, o sea, por último, lo que les quería nada más mencionar para que tengan ahí el Sam está mandando correo, que tengan en consideración es que la albúmina es una parte importante del anion gap. Entonces, muchas veces, o sea, de ese valor que queda del anion gap, que es normal, que es de 8 a 16, la albúmina es una parte importante porque es una de las proteínas que tienen carga negativa en el plasma, ¿no? También está contribuyendo el fosfato, también hay otros cationes que pueden estar contribuyendo, pero el punto es que la albúmina, o sea, hay muchos pacientes en el contexto agudo, o sea, en urgencias que tienen hipoalbuminemia y a veces se tiene que corregir el anion gap, considerando que
una hipoalbuminemia nos puede dar, o sea, aunque el anion gap esté elevado, como una parte importante del anion gap está abajo, que es la albúmina, va a parecer que está normal. ¿Sí me expliqué eso? Bueno, espero que sí. O sea, básicamente o sea, la albúmina es una parte importante del anion gap. Si baja la albúmina, tenemos que considerar que puede ser que el anion gap esté normal cuando en realidad esté elevado, porque está hacia abajo todo, ¿no? Entonces, esta es la fórmula, no me interesa que se la aprendan. Y por último, decirles que hay otra cosa que se llama el radio delta-delta, que lo que hace es comparar el cambio del anion gap con el cambio del bicarbonato. Y se calcula restando el anion gap medido menos el anion gap normal y el bicarbonato normal menos el bicarbonato medido. ¿Esto cuál es la importancia? Que muchas veces las acidosis metabólicas, ahorita les puse, o sea, las acidosis metabólicas son las más, o sea, no sé si comunes, pero las más como difíciles, por así decirlo, ¿no? Entonces, a una acidosis metabólica le tienen que calcular el anion gap y tienen que calcularle que es el delta-delta o el radio-delta. Esto les va a poder hablar de la relación que hay entre el cambio de anion gap y bicarbonato. Si esta relación es 1 a 1, significa que todo el bicarbonato se está yendo para compensar el anion gap, por así decirlo. Entonces, es una acidosis con anion gap elevado normal, o sea, normalita. Pero si lo que vemos es que en realidad el cambio, o sea, digamos, como del anion gap es mayor que el cambio del bicarbonato, esto lo que nos habla es que el bicarbonato ya estaba elevado, ¿no? Y eso nos puede decir que hay una alcalosis metabólica preexistente o una acidosis respiratoria que había estado siendo compensada con una alcalosis metabólica y que eso es lo que nos está dando un delta-delta alto, ¿no? O sea, ya sé que esto ya está bien fumado, pero nada más para que se vayan dando una idea, ¿no? Y por último, si el delta-delta les da menor a 1, aquí lo que nos habla es que en realidad, o sea, el bicarbonato está cambiando más de lo que está cambiando el anion gap. Entonces hay otra cosa que se está comiendo el bicarbonato y probablemente sea otra acidosis metabólica de anion gap no elevado, ¿no? Entonces hay dos. Entonces todo esto, o sea, todo este show, o sea, que ya está súper, o sea, por eso les digo que los trastornos ácido-base, de verdad espero que les haya quedado muy claro lo que vimos ahorita, porque son difíciles, o sea, no, o sea, te dan una gasometría y no es tan fácil de, ay, sí, ya sé que tiene una acidosis metabólica con anion gap elevado, delta, o sea, no. Tienen que entenderlo, la base, que es lo que ahorita estamos viendo en fisio, y poco a poco van a poder identificar todos estos trastornos y cómo se están compensando. Entonces, lo más importante que ustedes tienen que hacer es, uno, ver el cuadro clínico, ¿no? Eso les puede dar muchísimas pistas. Si es alguien que está, que el problema original es respiratorio, pues lo más probable es que sea algo respiratorio, ¿no? O sea, una acidosis o alcalosis respiratoria. Si el problema empezó por vómito, diarrea, tiene diabetes, está chocado, entonces lo más probable es que sea algo metabólico. Y después ver los valores de la gasometría, intentar ver cómo se relaciona el valor de bicarbonato con el del CO2. Y por último, o sea, ya ver cómo está compensando, eso ustedes ya lo dominan, ya me quedó claro que se lo saben perfecto, de acidosis, va a empezar a hiperventilar, sin metabólica y así. Y luego, si les da una acidosis metabólica, calcular estas dos cosas que les acabo de decir. No quiero que o sea, el anion gap sí se la tienen que saber, el delta no, pero, o sea, que sepan que esas cosas existen para que las busquen cuando regresemos a rotar y alguien les diga, interprétame esta gasometría, ¿ok? ¿Hay alguna duda hasta ahí?